Queridos hermanos, seguimos transitando esta semana brocheriana y experimentando el gozo espiritual de ser pueblo de Dios. Un pueblo al que Dios alimenta siempre con su palabra. Y hoy en la primera lectura hemos escuchado cómo el rey Saúl, no obstante lo que le había prometido a su hijo Jonatán, movido por los celos y por la envidia, se pone a perseguir a David. Ahora, las circunstancias hacen que en un determinado momento Saúl quede a merced de David. David, sin embargo, no atenta contra Saúl. Y aquí se pone de manifiesto nuevamente la piedad, la rectitud de este rey. No obstante su fragilidad, pero es fundamentalmente una persona piadosa. Y le manifiesta a Saúl que pudo atentar contra él, pero no lo hizo. Y tiene las pruebas, el borde de su manto que él ha cortado. Y no ha atentado contra él porque es el ungido del Señor. Una actitud de honestidad de parte de David, no atentar contra la vida de Saúl, pero una actitud de fe también que descubre la unción del que Saúl en su momento ha sido objeto. Es el ungido del Señor. Saúl, por su parte, reconoce su error, depone su actitud y augura un reinado feliz a David. Y nosotros a través de todo esto podemos ver que Dios en su providencia condujo los acontecimientos para que se diera esta reivindicación de David, sobre todo para que su designio se cumpliera, porque Dios había elegido a David y lo había ungido por medio de Samuel para que en su momento fuera el rey de Israel. La fe y la honestidad de David estuvo en sintonía con la providencia de Dios y contribuyó a la realización de sus designios. Y entonces esto, además de ser un relato muy hermoso como el que hemos escuchado, tiene una enseñanza y es una invitación a la confianza en Dios que conduce los acontecimientos, pero una confianza que no es mera pasividad, un quedarse cruzado los brazos, sino hacer lo que uno debe, lo que está al alcance de uno, confiando en que Dios encaminará las cosas para nuestro bien. Una primera lección que surge de la palabra que el Señor nos regala a través de su iglesia. Pero lo más precioso, como siempre, está en el Evangelio, que nos muestra a Jesús que elige a los 12 para que estén con Él. Y es un detalle importante este. Para luego enviarlos a predicar con poder. Y los elige para que fueran apóstoles. Incluso un detalle. Judas, el Iscariote, el que lo entregó, no fue elegido para que fuera traidor. Fue elegido para que fuera apóstol. Él, cerrando su corazón, traicionó al Señor, pero fue elegido para ser apóstol. Ahora, este texto nos concierne a todos, por supuesto, de manera particular a los obispos, sacerdotes, diáconos, pero a los consagrados y a todos los bautizados, porque por el bautismo también cada uno de nosotros es un consagrado. Y todos hemos sido amados
y elegidos por el Señor y enviados para dar testimonio de Él. Y nuestro testimonio, a través de la vida fundamentalmente, ya es un anuncio de Jesús. Y a algunos nos ha encomendado expresamente la tarea de proclamar su evangelio. Pero no es exclusividad del obispo o de los sacerdotes o de los diáconos. Todos los bautizados, laicos, consagrados, pastores, todos tenemos que testimoniar el evangelio, lo cual es ya un anuncio, y también animarnos a decir palabras que puedan iluminar, consolar, alentar, ayudar a los demás. Y Brochero fue un elegido de Dios, amado por el Señor, fue elegido. Y él escuchó ese llamado y fue respondido. Fue un buscador del Señor desde pequeño. Pero hubo algo que fue importante en su vida y fue su participación en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Él no solo lo utilizó después como un instrumento de su acción pastoral y evangelizadora en Traslasierra. Antes lo experimentó él. Y ahí él tuvo ese encuentro particular con Jesús y también definió decididamente su vocación sacerdotal. Y los ejercicios espirituales son un instrumento experimentado también y luego ideado por Ignacio de Loyola para el encuentro con Jesús, para el seguimiento y la amistad con Él. Es un instrumento para eso. Ahora, lo decisivo es el encuentro con el Señor, la amistad con Él. En la segunda semana de los ejercicios espirituales, en un determinado momento, San Ignacio invita al ejercitante a que busque lo que quiere, pida lo que quiere, y dice: pedir interno conocimiento del Señor para que más le ame y más le siga. Y esto no es solamente para el ejercitante, por supuesto que para él es importante, pero es en definitiva importante para todos nosotros, porque nuestra vida cristiana es encuentro y amistad con Jesús. A veces se nos desdibuja esta perspectiva y estamos centrados en ciertas prácticas, en ciertas costumbres que tienen su sentido, tienen su importancia, pero ese sentido y esa importancia dependen de esto fundamental, de que nos hayamos encontrado con Jesús. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se hace, Padre, para encontrarnos con Él? Abriendo el corazón, pidiendo. Esto es lo que San Ignacio invita a pedir, que yo te pueda conocer, Señor. Y entonces tomar en serio su palabra, su evangelio, lo que hacía Brochero. Lo hizo toda su vida y cuando ya anciano y cieguito, la hermana esclava le leía el evangelio, le decía: está bien, hermana, gracias, ya tenemos pasto para rumiar todo el día. Un hombre que vivía del evangelio, pero no es como quien lee un libro. Era la palabra del amigo que se la dirigía a él y a la cual él respondía. Respondió toda su vida en la oración, con su compromiso, en el servicio. Y este es el punto fundamental para nosotros.
Como digo, muchas veces se nos desdibuja y por eso nuestra vida cristiana tiene a veces una cierta característica de costumbre, por no decir a veces hasta de costumbre aburrida y de peso. Los obispos en Aparecida nos recordaban, el cristianismo no es una carga, es un don, es el regalo de la amistad con Jesús. Y una amistad que San Ignacio invita, y Brochero, siguiendo a San Ignacio, invitaba también a los ejercitantes a seguirlo teniendo en cuenta lo que Jesús había hecho por nosotros. Por eso en la tercera semana él invitaba a pedir, decía, dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados Jesús, el Señor, va a la pasión. Y por eso hizo tallar ese Cristo que está en la capilla de la casa de ejercicios, para que mirando la cruz supiéramos qué es lo que Jesús había hecho por nosotros, por todos, recordando aquello del apóstol Pablo: vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Un encuentro con Jesús que tiene en cuenta su ofrecimiento en favor nuestro, y de allí un sentido de gratitud y de deseo de seguirlo por el camino que Él marca, animado por la gracia que ofrece. Y el cristianismo es, decimos, esa amistad con Jesús, una amistad que tiene esa exigencia, pero también tiene la inmensa riqueza de la amistad y de la gracia del Señor, que siempre nos acompaña, siempre camina con nosotros, siempre nos ayuda. Y por eso, ya terminando los ejercicios, San Ignacio invita a pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, para que reconociéndolo yo enteramente pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Un corazón agradecido, porque a veces nosotros nos fijamos en las cosas que nos han costado, en las dificultades que atravesamos, y no caemos en la cuenta de todo lo que el Señor nos ha regalado y nos ha bendecido, y que nos han permitido precisamente afrontar todas esas dificultades. Y entonces San Ignacio y Brochero con él invitaban a esta memoria agradecida con respecto a Dios. Todo el bien que nos ha hecho, todo el bien que nos hace Jesús. Y así se vive la vida cristiana. Encuentro, amistad, gratitud, fidelidad para con el Señor, que me amó primero y a quien con su auxilio yo puedo amar y expresar mi amor sirviéndole en todo. Y entonces ahí entra también el servicio a los demás, especialmente a los más frágiles. Esto lo tuvo clarísimo Brochero en su corazón, porque no fue un activista, un promotor social. Claro que su obra tuvo incidencia en la vida de la sociedad y significó promoción para muchos. Pero ¿por qué hizo lo que hizo Brochero? Porque se había encontrado con Jesús y porque descubría a Jesús en sus hermanos, especialmente en los más necesitados, en los más frágiles. E iba a ayudarlos, iba a servirlos, encontrando ahí a Jesús. Y recordemos
la escena del lavatorio de los pies. Les he dado ejemplos, dice Jesús, para que ustedes hagan lo mismo. Y un poquito más adelante les dice una cosa que es muy consoladora. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las ponen en práctica. O sea, el cristianismo no es para aburrirse. El cristianismo es para vivir en la alegría y para ser felices. Lo importante es encontrarnos con Jesús y vivir según su enseñanza y su ejemplo. Y Él nos alcanza la gracia para eso. Como decía Brochero, la gracia de Dios es como la lluvia que empapa a todos. Basta tener el corazón abierto para recibirla. Por eso, pidamos al Señor la gracia de ese encuentro con Jesús. ¿Por qué Él se preocupó, Brochero, por los ejercicios espirituales? Hizo esa cosa impresionante de cruzar la sierra con un numeroso grupo de gente hasta Córdoba. Y no descansó hasta que acá en la Villa del Tránsito tuvo la casa de ejercicio, porque sabía que este era un instrumento privilegiado. Y que si se aprovechaba bien, traía innumerables frutos. Y ahí se puso con empeño, con confianza en Dios, con generosidad. Y no hubo nada que lo hiciera retroceder. Y el Señor bendijo y premió ese empeño y esa tarea, ese empeño apostólico de Brochero. Se sirvió de eso, de ese instrumento, pero era un instrumento para el encuentro con Jesús. Y entonces, sabiéndonos nosotros también amados, elegidos, llamados por Dios nuestro Señor, pidamos la gracia de ser buscadores sinceros y honestos de Dios, buscadores sinceros y honestos de Jesús, que nos amó primero y entregó su vida por nosotros, para que nosotros también le correspondamos. Como decía San Ignacio, para que conociéndolo internamente, más le amemos y más le sigamos. Que así sea.